Sí. 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 Muy bien. Porque vamos a usar un protoboard ahora para hacer unas pruebas. Básicamente sirve como tableta de conexión auxiliar. Resulta que acá en el Tinkercad, quizás ustedes estuvieron viendo de momento los componentes básicos. No sé si explorando la herramienta se les ocurrió colocar todos los componentes. Si este fue el caso, podrán notar que hay un buen número de herramientas. Realmente hay muchísimas herramientas, incluidos osciloscopios, fuentes, etcétera, que realmente esto ya generan un repositorio importante para hacer aplicaciones. Entre ellos, por ejemplo, este es un driver directamente ya usable para manejar un motor. Un motor no se puede manejar directamente con las salidas de un Arduino. Bueno, ¿por qué no se puede? El Arduino tiene muy baja potencia y evidentemente esa baja potencia evita que podamos manejar cargas que demanden más corrientes de la que pueden proporcionar sus salidas. Pero si usamos, por ejemplo, ahí un puente H, como este circuito de acondicionamiento, ahorita vamos a ver el datasheet, con este podríamos manejar un motor tranquilamente. Asimismo, podemos regular la velocidad del motor utilizando un potenciómetro. Permítanme, vamos a ver un potenciómetro por aquí. Y sirve que miramos algunos detalles de adquisición de datos. Aquí vamos a ver un potenciómetro. Miren, aquí tenemos un potenciómetro. Resistencia de 250K. Está bien, no pasa nada. Y ya con esto, con estos elementos vamos a armar una problemática. Bueno, también pongamos el motor. Vamos a poner un motor DC. Vamos a poner aquí de momento. Ya quedó. Entonces, tenemos un motor, no, miren, aquí está la flecha del motor, tenemos el driver del motor, tenemos un potenciómetro y obviamente el Arduino no tiene capacidad de brindar la suficiente corriente para el motor utilizando esta referencia de potencia de tierra y de 5 volts. Necesitamos una fuente independiente que maneje esa potencia. Entonces aquí hay un power supply. Perfecto. Pues tenemos voltaje de 5 volts, corriente de hasta 5 amperes. Excelente. Realmente tenemos características sobradas para utilizar potencia utilizando esta fuente. Listo. Ahí está una configuración casi como si lo hiciéramos en el laboratorio. Evidentemente hay ciertas limitaciones, por supuesto, pero realmente esta herramienta es muy interesante porque tiene una interfaz, aparte de visualmente atractivo, de tener la oportunidad de integrar código para el Arduino. Entonces, vamos por lo primero. ¿Qué es lo primero? Utilicemos adquisición de datos en el Arduino para propósitos de adquisición y monitoreo potencial de datos desde un sensor. No lo vamos a usar con ese específico propósito, pero sería uno de los propósitos puntuales. Para ese caso, permítame mostrarles el circuito que debemos generar rápidamente. Prefiero conectar el pizarrón para esto, si no, a veces los garabatos son demasiado mal escritos. Muy bien, entonces el circuito que debemos implementar es un partidor de tensión. Un partidor de tensión tiene como propósito devolvernos un voltaje proporcional. Estoy colocando mal mi mano. A ver, perdón, estoy usando mal estos, por eso estoy saliendo las líneas un poco chuecas. Ok. Bien, un potenciómetro tiene una característica de este estilo. Tiene dos terminales exteriores y un terminal intermedio. De hecho, si lo conectamos así tal cual, es decir, esto, por ejemplo, a 5 volts y esto, por ejemplo, a GND, el terminal de la mitad que se desplaza entre, bueno, realmente el símbolo exacto de un potenciómetro es un poco distinto. Suele tener este tercer terminal de esta manera, se conecta a veces de otra forma, suele puentearse el terminal 2 o el terminal 1 con el terminal 3, haciendo hincapié en la variación que existe de resistencia.
nosotros lo vamos a hacer directamente sin conectar un hardware adicional. Entonces, resulta que aquí tenemos, este potenciómetro es de 250 kilo ohms, y tenemos aquí un recorrido de esta flecha en función de la posición de la perilla, que devuelve un valor alfa, pongamos, en distancia. Entonces se generan dos resistencias, una resistencia 1 y una resistencia 2. La resistencia 1 corresponde a alfa por 250 y la resistencia 2 corresponde a 1 menos alfa por 250 o por el valor de la resistencia del potenciómetro. De manera que este voltaje de salida de aquí, ese voltaje de salida, es igual a R1 entre R1 más R2 por el voltaje de corriente continua. Por lo que claramente moviendo esta perilla tenemos un voltaje variable. Bueno, muy sencillo desde esa perspectiva de aplicación. ¿Puede emular un sensor? Claro que puede. ¿Es un sensor? Sí, existen sensores potenciométricos que se utilizan para diferentes variables. En este caso lo vamos a usar con el único objetivo de generar una aplicación muy sencilla. Entonces, ya empezando con lo que pasaría en la práctica, no es que necesariamente el valor del sensor o el sensor sea un instrumento directamente conectado a la placa de adquisición de datos. Normalmente tiene su alimentación propia. Entonces, por ejemplo, este de aquí, vamos a ponerle desde este terminal, vamos a mandarle al terminal positivo. ¿Está? Ya quedó. Y el terminal de afuera lo vamos a mandar al terminal negativo de la fuente. Ya quedó. Algo interesante que no se debe hacer, yo lo acabo de hacer, es utilizar cableado de esta manera a una fuente cuando utilizamos un protoboard. De hecho, para eso este protoboard tiene estas líneas más menos que se muestran aquí. Entonces, permítanme corregir mi error. Y más bien, el más de la fuente le conectamos al más del protoboard y el menos de la fuente le conectamos al menos del protoboard. De esa manera tenemos distribuido un voltaje por este par de terminales. O sea que es mucho más sencillo, ¿no? Más y menos, exactamente como lo habíamos hecho hace rato. Como esta referencia de voltajes no forman parte de la adquisición de datos, lo primero que se hace, esto con el riesgo de agregar ruido de modo común a un sistema de adquisición de datos, es puentear las tierras. ¿Cómo evitamos el ruido de modo común en un sistema de adquisición de datos? Bueno, eso se hace con circuitos de aislamiento y normalmente con amplificadores operacionales. Recuerdan que algo de amplificadores operacionales vimos por ahí de la primer parcial. Hicieron un controlador on-off con banda de estéreos utilizando estos bichitos. Bueno, hay circuitos de acondicionamiento con amplificadores operacionales que evitan ruido de modo común cuando puenteamos tierras de una fuente externa con relación al circuito de adquisición de datos, que en este caso sería el microcontrolador. Aquí no va a haber ruido, o sería muy raro que tengamos ruido, pero bueno, suponiendo que todo va bien hasta este punto, nada más antes de conectar al Arduino hagamos una comprobación. Miren aquí este multímetro, el negativo lo vamos a conectar al negativo y nada más para verificar que funcione el multímetro, el positivo le conectamos al positivo. Vamos a empezar la simulación. 5 volts. Perfecto. Pero no es propósito mirar eso, ¿no? Sino es más interesante mirar el terminal de la mitad del potenciómetro. Y miren, evidentemente tenemos una variación de voltaje en función de la posición de la perilla. Completamente a la izquierda 5 volts, completamente a la derecha 0 volts y cualquier valor intermedio nos devuelve algún valor de referencia. Ok, esto está bien interesante. Ahora queremos hacer esto, pero en el Arduino, haciendo una adquisición de datos, ¿no? Entonces vamos a utilizar para ese propósito estas entradas de aquí, que son canales analógicos. El Arduino tiene 6 canales analógicos, desde el analog input 0 hasta el analog input 5. Podemos usar cualquiera de estos, sin pérdida de generalidad. Usemos el que Profe, está más cerca. Sí, adelante, Jesús.
En el potenciómetro, ¿cómo sabe cuál es la entrada negativa y cuál es la No positiva? tiene polaridad una resistencia. Pueden Ah, ok. usar cualquiera de los dos. Y la del Nada más medio que si siempre va a cambio ser el la orden, que... si este terminal le mando a más y este terminal le mando a menos, resultará que el cambio mayor va a ser que ahora hacia la izquierda estaba 5 volts y hacia la derecha 0. El cambio, si este le mando a positivo y este negativo, será que en este caso al lado derecho va a estar 5 volts y al lado izquierdo va a estar 0 volts. ¿Y la ¿Podemos entrada verificarlo? del medio siempre va a sacar el resultado? O sea, va a dar el resultado del potenciómetro. Perdón, voy a poner silencio al teléfono, una disculpa. Ok. Mil disculpas. Otra vez la pregunta, por favor. Ah, y la de en medio va a dar el valor que tiene el potenciómetro en ese momento. El terminal de la mitad nos devuelve una referencia efectivamente de la resistencia intermedia. Y como se generó un partidor de tensión, por eso les dice aquí una pequeña formulación de lo que el voltaje de salida devolvía en función de esta configuración. Por eso les mencionaba aquí en este caso, ahora que conectamos, si ven, ahora del lado derecho está 5 volts y del lado izquierdo está 0 volts, que era el caso contrario hace rato. Pero en términos generales, una resistencia no tiene polaridad. ¿De acuerdo? No sé si con eso, Ok, Jesús. sí, gracias. Muy bien. Entonces, ahora este terminal de la mitad lo vamos a conectar al analog input 5, que es el que está más cerca, ¿no? Ahí está. Ya quedó. A ver, nada más de que queden rectas las líneas. Listo. Miren, pues se pueden cambiar los colores de los cables también. Pongámosle red, convención clásica de cables, rojo es positivo, negro es negativo y normalmente amarillo son datos. Si es que gustan esta convención, es bastante común cuando se hace cableado de este estilo. Acá nada más para ser consistentes. Esto sí les recomiendo incluir como convención cuando hagan el diseño de su proyecto. Ok, ya estamos hasta este punto. Nada nuevo de momento. Lo único que queremos ahora es configurar este Analog Input 5, no directamente para mirar un voltaje. Para esto se debe entender que este dispositivo tiene una entrada analógica. ¿Qué es lo que hace un sistema de conversión de datos? Permítanme brevemente hacer una exposición. Así no nos quedamos solamente desde la perspectiva de usuario con la utilización de una herramienta, sino mínimamente entendemos detalles fundamentales. Voy a compartir una pizarra un momento. Un sistema de conversión de datos analógicos a digitales, que se llama ADC, Analog to Digital Converter, así se llama, utiliza una configuración que requeriría un estudio un poco ampliado, ¿no? De hecho, un convertidor analógico digital en su estructura interna tiene un convertidor digital analógico y clásicamente un circuito de rampa en su configuración más fundamental. Existen circuitos de adquisición de datos con convertidores ADC mucho más avanzados que manejan otras estructuras como la clásica de aproximaciones sucesivas, que es un registro de conteo con búsqueda estadística. No vamos a entrar en esos detalles. Muy posiblemente el convertidor analógico digital que tiene el Arduino tiene de hecho esta configuración de convertidor utilizando la técnica de aproximaciones sucesivas. Sin pérdida de generalidad, el propósito de un ADC evidentemente es llevar una señal de tipo analógica a una señal discreta. Aquí hay varios detalles. En este caso, la señal de tiempo ahora cambia por una señal muestreada KT, es decir, se toman muestras en instantes específicos K y cada cierto periodo de muestreo. Y el periodo de muestreo es una de las características claves a definir en un sistema de adquisición de datos. Por ejemplo, clásicamente, permítanme hacer dispositivo esto, supongamos que el muestreador lo que hace es cerrar su switch para tomar muestras cada T segundos, que es el periodo de muestreo,
generando una suerte de secuencia de este estilo. Miren, aquí evalúa, lee, evalúa, lee, evalúa, lee, evalúa, lee, evalúa, lee. Es decir, entonces, esto de aquí tiene como separación entre este punto en segundos y este punto de segundos que se conoce como el periodo de muestreo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lee una muestra y esta muestra la sostiene hasta que se provoca una suerte de conversión. ¿Cómo se convierte un número o un voltaje? Aquí es bien importante entender la configuración relacionada a un voltaje de referencia. En el caso del Arduino, si utilizamos una referencia interna, que va a ser nuestro caso, la referencia utiliza como valor mínimo 0 y como valor máximo de conversión 5 volts, que es el voltaje de alimentación de la placa. Ok, en este rango de 0 a 5 volts, el Arduino divide la conversión en un número específico de niveles discretos. ¿De qué depende ese número de niveles discretos? Depende del convertidor y sus características. Resulta que el convertidor de un Arduino es de 10 bits. Y usando lógica combinatoria asociada a números binarios, utilizamos 2 elevado a la 10 para saber cuántas combinaciones diferentes existen y esto nos devuelve 1024 combinaciones diferentes, generando un número en binario desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Obviamente el número que le seguiría a este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 1. Y así nos vamos, ¿no? Con lógica combinatoria binaria. Claro, esto también se puede ver en decimal. Y en decimal sería 0, 1, 2, etcétera, hasta 1024. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que en 0 a 5 volts se divide en 1024 niveles. Todos los niveles con idéntico espaciamiento. ¿Cuál es el valor en voltaje de cada uno de estos niveles? 1 o 5 entre 1024, ¿no? Este sería 5 entre 1024 y eso se conoce como resolución, que es el valor más pequeño y mínimo que puede resolver el convertidor digital analógico. Entonces, por ejemplo, en el caso del potenciómetro que vieron, lo conectamos para que varíe entre 0 y 5 volts. Aquí tendríamos, etcétera, ¿no? 1024 niveles, difíciles de dibujar todos, suponiendo que si estuviesen todos. Supongan que en un punto específico de operación, el potenciómetro tiene este valor. Está cerca de 2 niveles. Entonces, lo que hace el convertidor es tomar el valor más cercano al que se encuentra en ese momento en su puerto analógico, en el puerto analógico 5 en este caso. Como existe un pequeño error de aproximación, a ese error se le llama error de cuantización. Ese error de cuantización es más pequeño si subimos el número de bits de un convertidor analógico digital. Y lo que hace entonces es asociar este número en la escala que acabamos de asignar, generando una respuesta en el sistema discreto que no necesariamente es una respuesta en voltaje, sino una respuesta numérica, en el caso de Arduino, por ejemplo, supongamos que nos devuelve un valor de 1001 en decimal. ¿De acuerdo? Y uno que esté por acá nos devuelve un valor de 728, y si tuviésemos uno por aquí, quizás un valor de 259, y así nos va. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tengamos el máximo valor acá, que va a ser 1023, el mínimo valor va a ser 0, tendríamos que generar una regla de 3 para acondicionar o calibrar el sensor o la adquisición de datos generando una tabla de correspondencia. No sé si hasta este punto está claro. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bien, miren, vamos a continuar. Déjenme les regreso al navegador con el Tinkercad y ahora debemos codificar. Entonces, hagámoslo esto con texto.
debemos configurar los pines, ¿no? En este caso, el pin que principalmente se va a conectar va a ser el pin número 5 o el pin A5, en donde va a estar conectado el potenciómetro. Entonces vamos a ponerle, vamos a ver, permítame ver la configuración de los pines analógicos en Arduino, para no errarla, casi siempre se me va. Pero yo creo que es int 5, vamos a ponerle aquí voltaje de entrada como VI, y sería bueno, no VI, mejor, pin analógico, pongamos, va a ser el 5, y aquí el pin mode, que sería el pin analog, obviamente debemos decirle input. Nada más déjeme verificar eso que voy a abrir No un se le pequeño. pone, profe, disculpe, en pin mode se le pone dentro del paréntesis 5, input. Ah, sí, quedó mal input, perdón. Nada más déjeme abrir mis No, ejemplos. me refiero también a en vez de pin analog, o sea, le pone 5, ¿no? En vez de pin analog. Ajá. Ah, No, si le porque pongo ya 5 también declaró el funciona. ¿Esto pin. pregunta? Sí, se le cambia por 5 para señalar que está en la ranura 5, pues. Ah, ok, sí. Lo que pasa es que estoy casi seguro que cuando se utiliza adquisición de datos, normalmente no se lee. Déjeme ver, lo voy a verificar un momento. Eso pasa cuando hay exceso de confianza aquí tenemos set point. No es este. Déjeme nada más verifico un momento. Analog input. Para eso están los ejemplos de Arduino, ¿no? Pin mode, no, directamente hacemos un sensor value, sí, directamente hacemos un analog read, sensor pin a 0, ok, esto quería saber. Si le hacemos con número o con la letra, y solamente es analog read, ok, mil disculpas por el lapsus, aquí sería A5, y no hace falta configurar esto, ¿no? Así. Es por defecto que estas de aquí siempre van a ser entradas, porque son entradas analógicas previamente conectadas al convertidor analógico digital. Muy bien. Me está fallando el zoom. Ahí está. Caramba. Es difícil conectar ese zoom. A esto es. Que se quede ahí está. Que se quede el tamaño que buscamos. Listo. No vamos a usar esto de momento. Lo que sí, sí es interesante, obviamente, es la configuración serial para mirar los resultados. Entonces aquí en el voice setup, permítame nada más ponerle el serial.begin con una velocidad clásica de 9600 baudios. Profe, esa velocidad, o sea, ¿qué significa? Bien, dentro de la configuración de una comunicación serial, esto es universal, ¿no? No es que este pin directamente lo hace el Arduino. Hay un protocolo de comunicación. El protocolo que se utiliza en este caso es un RS232. Y ese protocolo, bueno, maneja una codificación o una modulación específica. De hecho, los niveles de voltaje asociados a una comunicación serial también son particularmente útiles, sobre todo en la comunicación con la computadora. Eso lo hace este chip de aquí, que no se alcanza a ver su numeración. Pero dentro de todo esto se envía, el protocolo serial envía una trama de datos en las que se configura lo que se quiere enviar, más ciertas banderas de inicio de trama, fin de trama, que se llama bin de parada, redundancia, y todo esto se envía a una velocidad específica. Entonces, esta velocidad, en este caso, son 9600 baudios, siendo los baudios los que corresponden al número de tramas por segundo. Lo interesante aquí es que esta velocidad que se configura de envío de tramas desde este dispositivo en concordancia con este chip hacia el computador
en caso de que se haga un software de monitoreo de ese lado del computador, debería también coincidir con esta velocidad. De otra forma, se desincronizarían los relojes y se recibirían datos con errores. A eso se refiere. Ahora, el rango en el que puede variar esta velocidad, si es una comunicación sobre un interfase clásico RS232, el valor mínimo es 9600 y el valor máximo es 115200 baudios. Pero en comunicación USB, que maneja también esta interfaz RS232 que les mencionaba, se amplió ese rango y ahora se puede enviar información hasta 1 Mbps, 1 megabaudio por segundo. Entonces, lo importante aquí es configurar de forma consistente esta velocidad de envío, de transmisión con la velocidad de recepción en otra plataforma. Aquí, bueno, en el monitor serial no tenemos mucha opción de configurar alternativas, nada más tenemos opción de ver una gráfica, pero no podemos configurar la velocidad. Entonces, esta velocidad en esta herramienta parte del supuesto que efectivamente es la misma que se ve, que se refleja en la configuración de envío. ¿Ok? Es lo único que hacemos aquí para habilitar el puerto serie. No hacemos más. El propósito entonces ahora es leer la entrada analógica. La lectura es relativamente sencilla. Por aquí veíamos la instrucción, es solamente analog read y directamente esto lo asignamos a una variable. Esa variable la vamos a llamar voltaje. Voltage. Y va a ser, empecemos con un valor de 0, como variable global. Vamos a poner voltaje igual, y esto sería el analog read, el terminal donde está conectado el voltaje, que en este caso pusimos el A5, ¿verdad? Y enseguida que hacemos esto para verificar este resultado, porque no tenemos todavía una interfaz para mostrar la información, lo vamos a mandar por el serial.print, este es el ln, este es el comando, y vamos a mandar el voltaje, así tal cual. Y bueno, hagamos un delay de sincronización pequeño, como de 20 milisegundos por lazo. Ejecutemos esto y miren, acá nos devuelve un valor de 552. Cuando subimos el voltaje, en el caso, por ejemplo, de los 5 volts, que es el valor más alto de lo que les había explicado previamente, 1023, y cuando estamos en 0, bueno, 0 también, ¿no? Y cualquier valor intermedio, digamos, o en este rango, tiene un equivalente decimal. Es tan de alto nivel esta herramienta de Arduino que justamente es eso, ¿no? Es muy sencillo de utilizar un convertidor analógico digital, no hace falta mucho esfuerzo. El tiempo de muestreo en este caso viene asociado a este delay de aquí. Cada 20 milisegundos estamos activando esta instrucción que toma una muestra y tenemos la oportunidad de hacer esta calibración. Ahora, bueno, más bien dicho, de hacer esta adquisición. Supongamos que lo que queremos hacer es que este voltaje, obviamente, represente no un dato entre 0 y 1023, sino evidentemente un valor, eso sería mucho más interesante, ¿no? Un valor de voltaje que pueda ser representado de forma consistente con una calibración del instrumento. Si manejamos una declaración de variable entera, vamos a perder los decimales, obviamente. Pero inicialmente hagamos eso, ¿no? Pongamos aquí el voltaje, generemos otra variable, pongámosle BI, nada más, inicialicemos con 0. Vamos a ponerle BI con regla de 3, sería igual al voltaje por 1000 por 5, perdón, dividido entre 1024. Entre 1023, que es el máximo valor. Y mandemos aquí a mostrar el valor de BI para ver qué es lo que, claro, si ven, como manejamos una declaración de tipo entera, se pierde detalle, ¿no? Se está redondeando en este caso. Esto es bien importante notar cuando hacemos una calibración de un instrumento.
sobre todo por la limitación de representación de datos que clásicamente existe en este tipo de plataformas. Una opción es utilizar una representación de tipo flotante. Nada más que cuando manejamos una representación de tipo flotante, esto de aquí implica el manejo de un registro que ya no es de 8 bits, y obviamente ya es más complejo el envío. Aquí posiblemente veamos un dato un poco extraño. El momento que mandamos esto, no, está tan de alto nivel esto que igual funciona. No, pero igual se está perdiendo información. Era medio de esperarse. Así pongamos una definición flotante. Bueno, y eso se debe básicamente a que esto genera un registro que, sí les decía que si va a haber un valor un poco extraño, así mandemos un valor de punto flotante, porque aquí se generan dos registros, cada registro tiene el componente entero y otro registro tiene el componente de la coma, o el que va después de la coma, que es el componente decimal. Lo que normalmente se hace en ese caso es representar los voltajes o este tipo de calibraciones, intentando evitar representaciones decimales. ¿Cuál sería la opción para evitar una representación decimal? Por ejemplo, ver el resultado en milivolts. Ahí tendríamos un error evidentemente más pequeño de aproximación. Por ejemplo, a ver aquí qué faltó, por 5000 entre 23. Perdónenme. Vamos a ponerle... Ah, qué curioso. Déjame ver qué hice mal. A ver. Esta operación de punto flotante nos está dando algún problema. Permítame entender cuál es el problema que está dando esta operación. A ver, primero tomemos voltaje y multipliquémosle por 1. A ver si no se cebó esto en algún lado. Ok, eso está bien. Y luego vamos a dividir esto. Bueno, multipliquémoslo por 2. Ya sé, lo que pasa es que el rato que lo multiplicamos por 2, no, si todavía se maneja la precisión, ok. Dejen ver si multiplicamos por 5, a ver qué sucede. Bueno, hasta ahí todavía sí sigue conservando precisión. Y lo vamos a dividir entre 1. A ver, déjenme ver si lo multiplicamos por 5. A ver qué tanto se pierde. 4.3, aquí tenemos 4400. 3.5. 230. Sí, aquí tenemos prácticamente una representación en milivolts. Les quería, básicamente mostrar estos pequeños problemas para hacerles notar que en ocasiones es importante, tener primero claro la calibración que requerimos hacer y segundo, a partir de esto, si es más conveniente hacer una representación en milivolts, en este caso aquí estamos representando en milivolts, ¿lo ven? En lugar de poner 3.70 volts, tenemos 3.700 volts, milivolts quiero decir. Entonces así evitamos perder información y manejamos igual precisiones parecidas. Esto con el propósito de evitar representaciones de punto flotante, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se hagan cálculos de los controladores PID, que ya los vamos a hacer en un ratito más. Muy bien, entonces, hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor? Todo bien, profe. Perfecto. Ya les libero para que hagan ustedes unos ejercicios, no se preocupen, no quiero hacer el monólogo nada más aquí, haciendo yo la parte divertida, ya lo van a hacer ustedes. Entonces, ya hemos leído el valor del potenciómetro utilizando una lectura de señal de tipo analógico. Por ejemplo, esto está bien interesante para propósitos de generar una suerte de regulación, por ejemplo, de la velocidad del motor. Veamos, nada más verifiquemos si el motor funciona. Para verificar si el motor funciona, vamos a conectar el negativo, perdón, para eso está el protoboard. Siempre me estoy equivocando en esto. Qué raro,
No se borra el cable. Qué curioso. Ah, profe, para borrar el cable tiene que cerrar. Ajá, esa. Ah, sí, es lo que acabo de anotar. Había que hacer el código. Entonces nada más vamos a conectar esto para verificar que funcione el motor. A ver, ahí se inicializa. Y está girando rapidísimo, miren, 9.994 revoluciones por minuto. Obviamente es más rápido de lo que aquí se ve, o lo que aparenta esto, ¿no? Lo que aparenta esta perilla. Entonces, hagamos una conexión rápidamente. Luego ustedes van a reproducir estos resultados, no se preocupen. Veamos el L293D, que es el puente H es este de aquí. L293D es el puente H. Vamos a ver el datasheet. Pongamos rápidamente en imágenes. Es muy sencillo. Miren, aquí está para el manejo de un motor simple. Podemos mandar la entrada del PWM al pin 1. El pin 3 es la salida, junto con el pin 6, 4 y 5 a tierra. Con alimentación el pin 5. Realmente pues, se ve sencillo, ¿no? Si vemos la conexión interna, pues básicamente es esto. Son un par de amplificadores aquí que habilitan el motor y el pinaje está aquí. Enable, que debería ir siempre a 1, input 1, input 2. Estos también son valores que permiten variar el ángulo de giro o básicamente la velocidad o la dirección de giro del motor, tierra y el VCC. Entonces, permíteme, voy a hacer una conexión rápida utilizando esta referencia. Aquí está. Entonces, contamos los pines a partir de este, ¿no? Pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta el 16. Los terminales del lado izquierdo sirven para manejar un motor, los terminales del lado derecho para manejar un segundo motor. Entonces, hagámosle caso a nada más lo que dice aquí. Tenemos el Enable 1 y 2. Esto lo vamos a habilitar siempre. Entonces, lo mandamos a VCC. Listo. El input 1, que este sería parte de las referencias de comunicación lógica del Arduino, le vamos a mandar al pin número, vamos de aquí al 7, más cercano. Perfecto. El siguiente es el output. Este sería lo que se conecta al motor, al menos al primer motor. Vamos un poquito más acá. Ok. Ahí está. ¿Listo? Este lo vamos a poner de algún color específico. Este es el output 1. Perfecto. Estos de aquí son terminales de tierra. A ver, para no generar corte. Ahora sí. Este sería terminal de tierra y terminal de tierra. Estos dos. Ok. Pongámosle de color negro para indicar que son terminales de tierra. Y esta segunda salida es la que iría conectada al motor. Perfecto. Ya quedó. Nos falta el input 2, que corresponde a este terminal. Este de aquí lo vamos a poner al terminal número 6. Listo. Ya quedó. Esa sería la configuración. El último es el power, potencia. Entonces vamos aquí a positivo. 5 volts. Y me parece que con eso tenemos. Ok. Quizás una pequeña variación de esto. Este primer terminal de aquí se llama habilitar para encender y apagar los amplificadores. Entonces quizás vamos a conectarle a un tercer terminal del Arduino, para más bien facilitar a que el Arduino se haga cargo de habilitar o deshabilitar este. Ahora sí. Entonces tenemos el terminal de habilitación. Vamos a hacer aquí algunos cambios.
teníamos el terminal de enable, que va a ser básicamente el control. Vamos a llamarle enable. Está conectado al terminal número 11. Perfecto. Luego tenemos esta salida de aquí que se llama input 1 del L293D. A esa salida la vamos a llamar C1 de control 1. Sirve esto para controlar el giro realmente del motor. Ese está conectado al terminal número 7. Y el C2, que sería este terminal, el 6, el cable de color amarillo. Listo. Básicamente esos serían los 3 terminales que se van a conectar utilizando el Arduino para modificar la velocidad del motor, ¿no? Primero vamos a hacerle que gire el motor, número 1, y número 2, la idea sería modificar la velocidad en función de la ubicación de esta perilla. Entonces, no vamos a modificar nada de la adquisición de datos de de momento eso no es importante. Lo que sí vamos a hacer es, ya no vamos a calibrar esta referencia, dejémosla así. Ya no se va a llamar voltaje, llamémosle referencia de velocidad, y se llama referencia, ¿no? Y por aquí enviamos la referencia, que sería una referencia de 0 al 100% en función de 0 a 1024, de lo que tenemos ahí. Perfecto. Esta referencia la vamos a dividir entre 4, para que 1024 para 4 o 1023 para 4 nos devuelve a un rango de 0 a 255. De hecho, podemos correr esto nada más para verificar. El valor más pequeño es 0 y el valor más grande es 255, que es lo que buscamos. Ya no vamos a necesitar este multímetro. ¿Ok? Lo sacamos de la ecuación un momento. Y vamos primero a proferir que funcione el motor. Hagámosle que gire. Entonces, para que gire hay una tabla de operación clásicamente, nada más aquí, bueno, nos falta ahora sí configurar el ping mode del enable. Todos estos son salidas. El C1 también es output. El C2 igual también es un output. Y aquí generemos un comando sencillo. Primero vamos a escribir un digital write en el enable y lo vamos a poner en high. Y también el digital write, en este caso del control 1, lo vamos a poner en high también. Y digital write del C2, lo vamos a poner en low. Para mirar qué es lo que sucede, mandamos a ejecutar esto. A ver, aquí hubo un error en el voltage pin input 1 es higher. Ok, vamos a ver qué pasó. Permítanme, algo configure mal aquí. Este debería estar en 1. Entonces, quizás aquí cometimos un error. Estos dos deberían estar en 1. Es lo único que quiero verificar, es la lógica de funcionamiento. A ver, aquí. Veamos nada más el error de esto. Voltage at input. Pin input 1, 5 volt is higher than voltage at VCC. 0. A ver. GND, ground. Este sí está ground. Este está ground. Este está power. Me parece. Este de aquí. Ok, este de aquí también hace falta mandarlo a VCC. Me parece que ese es el error principal. Ahí sí. Ok, ahí sí está al menos bien conectado. Este también, de hecho es la entrada de potencia. Power 1 y Power 2 sirve para encender los dos amplificadores internos de Stereo 293D. Entonces ahora sí, permítame nada más verificar la lógica de programación, de operación de es relativamente sencillo. Cuando C1 está en alto y C2 está en bajo, y el pin de habilitación, como ven, está también
en alto, es high, está habilitado, noten, gira a la máxima velocidad en este caso, ¿no? Este motor. Miren, vamos a cambiar, este lo vamos a poner en high, este lo vamos a poner en low. Vamos a iniciar la simulación. Y ahora noten ustedes que gira en el sentido opuesto. Es muy sencillo el control utilizando un driver de un motor. Entonces, bueno, aparte lo que queremos hacer es controlar la velocidad. Ya les voy a soltar para que ustedes lo hagan por su cuenta, no se preocupen. Entonces, lo único que vamos a hacer Si poner los dos high o low, ¿qué pasa? cuando se van los dos high o los dos low, este se apaga. Así como hace rato, ¿no? Los dos estaban en high, tanto el C1 como el C2. Esta es una condición no válida, no hay circulación de corriente. Entonces este de aquí está detenido. Y si de manera semejante los dos están en low, este también se apaga. Miren, no va a girar. Tiene que uno de los dos estar en high para que gire, por ejemplo así. Ahí va a girar. Está girando a esta máxima velocidad. Y bueno, si aparte el pin de habilitación, el pin de enable está en low, así respetemos la lógica de giro del puente H, obviamente este está en cero, no gira. Entonces, ¿para qué sirve este enable? Esto es lo interesante. Este enable de aquí, en lugar de utilizarlo como un pin solamente habilitador que esté completamente habilitado o no habilitado, le vamos a poner un analog. ¿Se acuerdan la instrucción que utilizamos para el brillo de LED? La misma vamos a usar aquí, en el pin de enable. Vamos a escribir lo que viene del puerto serial, que está entre 0 y 255, ¿no? La ref que viene aquí. Y miren, ahora, aparte de girar, controlamos la velocidad. ¿Cómo ven? ¿Les ha gustado? ¿Qué van a hacer adicionalmente aparte de replicar, por favor, esto? Ahorita les junto en equipos, no tienen que ser los equipos del proyecto, eso nos va a tardar un poquito en hacer. Voy a hacer equipos aleatorios en breakout rooms para tener oportunidad nada más de interactuar con ustedes, sala en sala, brindando alguna asesoría específica. Luego tenemos que volver para ver otro elemento de hardware que es fundamental para el desarrollo del proyecto. Pero por favor, van a agregar también un pulsador. Y este pulsador va a ser las veces de toggle. ¿Qué significa toggle? Bueno, si pulsan gira en un sentido. Si vuelven a pulsar una vez, gira en el otro sentido, manteniendo la velocidad. Eso es lo que le van a adicionar, por favor, a este proyecto. Entonces, permítanme, ahora sí, vamos a... caramba, ahí están las herramientas. Recording. Un encoder de cuadratura devuelve información de este tipo, canal A y canal B. El canal A está adelantado con relación al canal B, ¿lo ven? O viceversa, depende del sentido de giro. Por ejemplo, si el motor está girando en el sentido de las manecillas del reloj, primero llega la señal del canal B y luego llega la señal del canal A. De esta manera, haciendo o tomando ventaja de esto, al motor le podemos, al sistema le podemos brindar información de si está girando en un sentido o en otro sentido. Y como ven, acá tenemos posibilidad de hacer que el motor gire en los dos sentidos. Evidentemente es relevante con un sensor conocer el sentido de giro del motor. ¿Ok? Luego, nos devuelve pulsos. Depende, básicamente, miren, pues, les voy a ser completamente honesto. Si ustedes ponen DC Motor with Encoder, Tinkercad, segurísimo les va a salir ya una librería del desarrollo de la lectura de esto en grados y en RPMs. Eso es un hecho. Pero me interesa que mínimamente sepan el porqué de las cosas y el porqué de la base teórica de trabajo de un encoder de cuadratura es Teóricamente, para devolver información de velocidad, lo que se tiene que hacer es contar el número de pulsos que llegan a un terminal en una base de tiempo. Y eso se debe escalar, ¿no? Esto es parte de la pequeña investigación que tienen que hacer ustedes para calibrar el sensor, para traducir esa información a revoluciones por minuto
Y por otro lado, cuando se haga control de posición, contabilizar el número de veces que llega esto, que correspondan a una vuelta, para devolver una información asociada a grados de giro, o radianes, típicamente es grados de entre 0 y 360 de giro del motor. Entonces, de esta herramienta de aquí, perdón, este motor de aquí será el que utilicen en lugar de este, y la información del encoder debe entrar al Arduino para devolver información de dos variables, posición y velocidad. Posición angular en grados y velocidad en RPMs. ¿Ok? Bueno, luego hace falta generar una interfase. Tranquilos, igual la próxima semana la clase va a ser enteramente asociada y únicamente asociada a tutoría del proyecto. Pero el tiempo de desarrollo del proyecto también va a ser relativamente corto. Bien, ojalá nos alcance el tiempo. Bueno, de hecho tiene que alcanzarnos. Voy a poner todos los componentes y repetir rápidamente el manejo de una de los interfaces más interesantes que se pueden encontrar para visualización de datos. Entonces, permítanme, vamos a tomar aquí un Arduino. Se me acaba de perder el Arduino. Aquí está, Arduino, perfecto. Listo, y vamos a colocar, yo creo que no va a hacer falta de momento protoboard. Y un LCD de 16 por 2. Son 16 caracteres en 2 líneas. Miren, un LCD 16 por 2, cuando yo era estudiante y no habían Arduinos, por ejemplo, debíamos, para manejar este LCD de 16 por 2, mirar la hoja de especificaciones del controlador, del chipset del LCD. Posiblemente alguna vez ustedes han visto un LCD 16 por 2. Si le dan vuelta atrás, tiene como una gota de color negro. Déjenme mostrarles la figura. Entonces, estos son los LCDs de 16 por 2. Todos los que tienen esta característica, sin importar el fabricante, sin importar la marca, con que sea de 16 filas, 16 columnas por 2 líneas, son exactamente iguales, y el chipset es esta gota que se muestra aquí. Miren, déjenme ver. Aquí había una fotografía de la parte, aquí está, de la parte posterior. Este es el controlador de este LCD, esta gotita que se muestra aquí, que es un circuito integrado con fabricación cerrada, que ni siquiera se puede modificar. Y este de aquí tiene ciertas interfaces, como es otro microcontrolador, que recibe información completamente sincronizada para, a través de comandos internos, actualizar lo que se pueda desplegar en el LCD. ¿Qué se puede desplegar? Se puede desplegar texto, se pueden desplegar números, no se pueden desplegar gráficas, obviamente, uno que otro carácter especial, y si lo ponen en modo gráfico, tiene modo gráfico este LCD, pueden usar aquí, en lugar de desplegar esto, pueden usar puntos para hacer algún dibujo que pueda salir o enmarcarse en las 16 por 2 posiciones que tiene este LCD. Ok, ¿cuál va a ser el propósito? Creo que ya intuyen. Desplegar información que diga referencia de velocidad, tanto, dato leído de velocidad real, tanto, ¿no? Para desplegar ese mensaje. Y cuando estemos controlando posición, referencia de posición, tanto en grados, posición actual del motor, tanto en grados. ¿De acuerdo? Y otra pantallita también que nos permita, por otro lado, hacer un ajuste de la ganancia proporcional, integral y derivativa de los controladores P y D que se van a asociar a este propósito. Entonces, the sooner the better, porque incluso todavía nos falta mirar el controlador P y D. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos, como ven, varios interfaces. Bueno, son un montón de interfaces asociados a este LCD. Esto es más o menos estándar, no cambia. Entonces, lo que yo voy a hacer de momento es conectar los interfaces en el Arduino, indicando cada punto en donde debemos conectarlo para que ustedes lo puedan replicar. Permítanme un momento. Muy bien, vamos aquí donde dice GND. Pues GND va a GND, ¿no? No vamos a usar una fuente externa. Vamos a utilizar GND.
Le conectamos a GND. Empecemos por lo sencillo. Esto es lo más fácil. Hay otros terminales del LCD que también se conectan a GND. También VO, que es el contraste. Podemos aquí conectar un potenciómetro para variar el contraste del GND. Si le damos un valor de 5 volts, el contraste va a ser nulo. Si le damos un valor de 0 volts o GND directamente, el contraste es el más alto. Entonces, bueno, tenemos el contraste más alto a esta aplicación de momento. Ya quedó. Y para hacer hincapié de que va a tierra, pues le ponemos 0. Ok. Existe otro terminal que clásicamente se conecta a tierra también, cerradamente a tierra, que es el terminal de read and write. Cuando le ponemos a tierra, sin control específicamente desde el microcontrolador, podemos en cualquier momento escribir información aquí. Y normalmente eso es lo que queremos. Es muy poco común que leamos algún valor desde el microcontrolador que controla LCD hacia la interfaz que nosotros proponemos. Entonces, RW también lo vamos a conectar a tierra directamente. Es decir, para que en todo momento podamos escribir información en la pantalla. Listo, esos son los valores que clásicamente se conectan a tierra. Luego, para que se encienda este LED, esto se llama la electroluminiscencia, el backlight de este display, tenemos que conectar aquí el ánodo de LED y el cátodo de LED. Ustedes saben, para eso se utiliza una resistencia, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a colocar aquí este valor de LED, el ánodo. Vamos a colocar aquí una pequeña resistencia. Esta resistencia suele tener valores variables, pero pongamos aquí la clásica resistencia de 220 ohms. 220 ohms. Está. Control R. Oh, ¿qué pasó? Control R. Ah, estoy haciendo un refresh a la página en lugar de rotar tal vez con control R. Sí. Ah, qué curioso, no lo puedo rotar. Bueno, si alguno de ustedes sabe cómo... Shift S. Shift R, profe. Es con Shift. Sí, es cierto. Ahí está. Entonces, el ánodo, algo parecido a lo que hicimos. Gracias por el... vamos a poner red. Y comunicamos con red también hacia VCC. O hacia 5 volts. Listo. Y el cátodo, obviamente, lo podríamos conectar a tierra. Generando los puentes de tierra que ya hagan falta y que esto finalice. Vamos a correr hasta ahí. No tiene nada esto. Lo único que hizo es prenderse el backlight, ¿no? Es prenderse la luz del LCD, nada más. Bueno, la primera vez que hice esto y prendí al menos el backlight de un LCD me emocionó. Les aseguro, es idéntico a lo que se veía en la práctica. Lógicamente, en situaciones prácticas necesitamos el hardware y hacer con manos la conexión de los cables. Hay ciertas diferencias, ¿no? Estoy consciente, pero es una buena experiencia de cualquier forma lo que estamos generando. Listo. Luego, resulta que este LCD maneja un registro de 8 bits. Miren, desde el DB0, DB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 bits, de 0 a 7. Pero normalmente existe un modo simplificado de trabajo, y en este modo simplificado solamente se utilizan los 4 bits superiores, y con los 4 bits superiores se hace el manejo de toda la información. Entonces vamos a conectar desde el DB4 hasta el DB7 a los pines del Arduino. Entonces vamos con el DB4, vamos aquí unos pequeños puentes. Perfecto. Y le vamos a conectar en el terminal número 5. Ok, ahí está. Pongámosle algún color, azul por ejemplo.
que luego se generan enredos en el cable. Profe, Sí, adelante. ¿cómo puedo cómo puedo simplificar esta parte de aquí? O sea, no hay como un tipo bus que pueda poner para dividir la señal de tierra y no hacer estos puentes. Creo que no. La verdad tengo esta plataforma, la conocí para preparar sus clases. Ok. Te queda de ver. Voy a averiguarlo para la siguiente sesión, para no improvisar ahora mismo, ¿de acuerdo? Ya está, gracias. Una disculpa. Entonces luego, le conectamos al pin 5, el DB5, que es el que sigue. Le voy a conectar al siguiente terminal que sigue en este orden. Eso es. Listo, pongamos otro color. Esta púrpura, por ejemplo. DB6. Lo vamos a conectar al pin 3. Bien, un poquito de paciencia. Evidentemente, ustedes son un poco más veloces que yo en la conexión a veces del hardware. Y el último, que es el DB7, vamos a conectar al pin número 2. Quiero hacer la menor cantidad de cruces posibles para que quede entendible esto de aquí. Orange. Ahí está. Muy bien. Ya casi terminamos con la conexión de hardware y ahí pasamos a programarlo, que es lo interesante, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Nos falta aquí el VCC, que esto enciende el microcontrolador. Y obviamente aquí tenemos VCC. Bueno, no tenemos VCC directamente. Tendríamos que hacer quizás un puentecito. Déjenme ver cómo puedo evitar hacerme otro cable por acá. Bueno, no va a quedar de otra que hacer algo así. Y VCC en este caso, ¿no? Igual de color rojo. Listo, ya tenemos, yo digo que lista la conexión de hardware. No creo que nos falte, déjenme revisar. Nos falta el enable. Enable también sí que se controla desde el Arduino. Entonces enable lo vamos a mandar al pin número 6. Van a ver que manejar esto es mucho más fácil de lo que parece. Es facilísimo porque vamos a utilizar una librería. Y como se utiliza una librería, se simplifica enormemente todo esto. Y finalmente, Register Select también forma parte de manejar el chipset del controlador del LCD, y le mandamos a otro terminal del Arduino. Ahí está. Pongamos de otro color para que no... a ver, vamos a ponerle púrpura a y que le puse púrpura le voy a cambiar por azul claro. Ok. Básicamente es el hardware que necesitamos para configurar el LCD. Ahora lo vamos a programar. Listo. Nada más permítanme. Vamos aquí a usar la opción de texto. Y empecemos. Hace falta decirle a la plataforma, evidentemente, en dónde está el DB7, DB6, DB5, DB4, todos estos, el Register Selection y el Enable, que son las claves para manejar una de las librerías que existen aquí en el Arduino, para, en este caso particular, hacer uso del LCD. Entonces, ¿cómo llamamos una librería en Arduino? Bueno, una de las cosas más interesantes es que funciona igualito como en la plataforma de programación regular. Simplemente le decimos incluir librería, es signo de numeral, decimos include, y la librería para manejar los LCDs es liquid, está bien, sí, liquid, crystal.h. Eso es todo. Y esta habilita un conjunto de instrucciones que directamente permite manejar el LCD, sin casi mucho esfuerzo. Básicamente, lo primero es conectar el hardware, y ya con eso. Entonces, ahora definamos DB7, a ver, int, vamos aquí DB7, y vamos a ponerle con mayúscula,
Este es el pin, miren, el DB7 que está aquí, le mandamos al pin 2. El DB6, miren, el DB6, el que está aquí, le mandamos con el amarillo al pin número 3. El DB5, el DB5 está aquí, este turquesa, le mandamos al pin número 4. Y tenemos el DB4. El DB4 está al pin número 5, ¿verdad? Ya quedó. Así también consideramos lo que Fátima parece que nos dijo, no usar el pin 0 y 1 en caso de que en algún momento necesitemos hacer comunicación serial, los dejamos disponibles para otros propósitos. Listo. También nos falta este par de terminales que habíamos conectado también al Arduino, el RS, el Register Select, que está en el pin número 7, y el Enable, que está en el pin número 6. Entonces, primero, pongamos el Enable, que está en el pin número 6. Vamos a ver el Enable. Sí, y el RS en el 7. Está int RS está en el 7. Ya está. Ok. Esto es lo mínimo necesario para entonces usar una función. La función es liquid crystal y creamos un objeto que se llama LCD en el que definimos el register select, el enable, db4, db5, db6 y db7. Y esto genera la inicialización de la librería. No vamos a meternos a muchos detalles de trabajar con la librería o estudiar la librería, simplemente lo que queremos hacer es usarla. En el void setup no hay mucho que configurar de terminales, porque estos terminales de aquí se configuran solos aquí en la función de inicialización de Liquid Crystal y ya está generado el objeto que le llamamos LCD. Eso es un objeto desde el contexto de manejar programación orientada a objetos. Entonces, ahora todo lo que tenga que ver con la librería Liquid Crystal se referenciará con el objeto LCD, punto, las variantes. Déjame silenciar el micrófono de alguien que se le activó. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a poner un momento aquí le vamos a poner dentro del void setup lo que se hace una sola vez, lcd.begin, y le decimos que vamos a usar las 16 columnas y las 2 filas. Con esto definimos básicamente el número de columnas y filas a usar, ¿no? Usamos toda la potencialidad del LCD. Luego le ponemos lcd.setCursor. Esta instrucción de setCursor significa en dónde va a ubicar el cursor para hacer la primera inserción de caracteres. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar algún valor, 3,0, por ejemplo, para que empiece en el 1, 2, 3, en la posición 3, línea 0, línea 1. ¿De acuerdo? Esto sería imprimir o colocar cursor en 3,1, ¿no? Columna 3, línea 1. Y ahora sí, es muy sencillo porque como todo es un objeto, si ven este objeto de aquí, decimos lcd.print y vamos a mandarle entre comillas el mensaje que sea bienvenidos. Punto y coma. Este es un saludo. Y yo creo que con eso vamos a ponerle un delay. Bueno, probemos hasta este punto nada más para verificar de que no existan errores. A ver si al menos nos muestra bienvenidos. Si el carácter especial no lo está mostrando, ese era mi único temor. Este carácter especial normalmente no está habilitado. Imprimamos desde la posición 2. Ahí está. Quedó centrado. La posición 2, 0, 1, 2.
bienvenidos. No existe el carácter especial de admiración hacia arriba, ¿no? Obviamente porque está habilitado internamente en el chip select una opción de lenguaje inglés. No existe ahí la admiración hacia arriba. Ok. Muy fácil hasta este punto. Supongamos que iniciamos algo más, es solamente esto una inicialización que diga bienvenidos. Pongamos aquí el cursor también, pongamos aquí como es recuerden un objeto, todo es lsd punto y las variables de la función o las funciones asociadas al objeto, en este caso, set cursor, vamos a ponerles abajo en la posición 0, 1. Miren que en este caso va a la fila 0, pero cambiamos a la columna 0, pero cambiamos de fila. Esta era la primera fila, esta es la segunda fila. Y aquí pongamos otra vez lsd.print y mandamos algún mensaje. Vamos a poner un mensaje más grande. lsd display 2x16, por ejemplo. Y vamos a mandar este mensaje por 3 segundos y enseguida ponemos lsd.clear para borrar la pantalla. Ahí está. Listo. Esa es la inicialización y ya está listo para usarse con valores asociados a lo que estamos mostrando allí. Permítame configurar algo que ya conocemos nosotros, ¿no? Ya lo hicimos. Voy a hacer rápidamente una lectura del valor analógico de un potenciómetro. Por aquí estaría el potenciómetro, aquí está. Entonces, este terminal 1 lo vamos a mandar a tierra. A ver dónde está una tierra que no me genere acá muchos cruces. Okay, este va a ir a tierra. Terminal 2 va a ir a BCC. Está buena la opción de averiguar si es que hay un bus. Ya lo voy a hacer, ojalá que sí haya. Sería más cómodo, también coincido. Este lo vamos a hacer red. Ok. Y este de aquí, obviamente, lo vamos a mandar a algún terminal. Esta sería la señal. Permítanme que abrir cancha. Vamos a hacer esto un poquito más acá abajo. Perfecto. Entonces, este vamos a mandar a el terminal, algún otro terminal. Pongamos el terminal 0. Okay. Para leer el valor del potenciómetro y tener oportunidad de enviar eso al LCD. Entonces aquí pongamos este de color amarillo, yellow. Listo. Yo creo que con eso tenemos, ¿no? No necesitamos nada más. Quizás, obviamente, acá debamos inicializar como variable entera. Vamos a ponerle voltaje de entrada, VI. Y sería el A0, como lo hicimos hace rato nada más, ¿no? Listo, entonces configuremos, esta ya era la inicialización, ya vimos que sí funcionó, entonces ahora declaremos perdón, este sería más bien AI, pongámosle analog input, ¿no? AI nada más. Y declaremos otra variable del valor del potenciómetro, que sería el voltaje, pero esta vez lo vamos a poner de punto flotante. Entonces, pongamos aquí voltage igual a 0, lo vamos a inicializar. Listo, entonces leamos voltaje igual, y lo haríamos igual al analog read del analog input. Esto fue muy sencillo, ya conocemos esta instrucción. Y de una vez aquí vamos a multiplicar por el escalamiento. Vamos a multiplicar por 5 y dividir entre 1023. Nada más 5 en forma de fracción para intentar convertir, bueno, aparte de que estamos leyendo, estamos en este caso calibrando el sensor para devolver un valor efectivo de voltaje. Listo. A ver si activo otra vez un micrófono de alguien.
Muy bien. Luego, y aquí vamos a ponerle lcd.setCursor, algo parecido a lo de hace rato. Y empecemos en 0, 0, esta vez. Y le vamos a poner lcd.print. Y aquí vamos a ponerle voltaje en potenciómetro, por ejemplo. No nos alcanza todo, pero al menos una parte. Y nos cambiamos ahora de punto set cursor. Nos vamos a cambiar de línea 5.1 y vamos a ponerle cd.print y mandar aquí este voltaje. Bueno, perdón, mandémosle en la posición 0.1. Profe, de hecho tiene cursos en lugar de cursor. Nomás para que- Ah, sí, es cierto. Gracias. Y luego le ponemos aquí un LCD puntos. Bueno, mandémoslo hasta ahí. Hasta este punto. Sí. Delay. Y le ponemos 200 milisegundos de delay, por ejemplo. Y ojalá funcione. Yo creo que sí. Inicialización. Voltaje en potenciómetro. Y una ventaja grande, ven aquí, como no estamos manejando comunicación serial, podemos representar valores de punto flotante. Eso es lo que me encanta de esto. 5 volts, 0. Como, ¿se acuerdan lo que hicimos hace rato de colocar el voltímetro? Bueno, ahí está, y ahora sí tenemos al menos un valor de precisión de la representación en punto flotante. Mandémosle aquí la V de volts. Entonces, bueno, para hacer eso le ponemos lcd.setCursor y sería la posición 1 de la segunda fila, ¿no? Coma, perdón, ya no vi si lo hice bien, perdón, sería primero la columna y luego la fila. Entonces vamos a la columna, estaba ocupada de 0, 1, 2, 3, vamos a la 5, para generar un espacio. 5,1 y hacemos el lcd.print para mandar la V de volts ahí. Ya, con eso sí ya quedaría, creo yo. Inicializamos, mostramos el mensaje de bienvenida y ahí está.